episodio es patrocinado por BetterHelp. Dale la oportunidad y prueba la terapia en línea en betterhelp.com/sabiduría. Amiguitos, hablemos de lo que nos gusta hacer en estas épocas de fiestas navideñas. Siento que son momentos en donde lo que más deseamos es hacernos bolita en una cobijita, tomarnos un té, un chocolate caliente, convivir con la familia y estar muy a gusto. Pero también en paralelo son épocas que nos hacen sentir vulnerables. Nos cuestionamos muchas cosas y empezamos a hacer planes futuros para el siguiente año. Tomar terapia en esta época puede ser muy benéfico para atravesar la temporada decembrina con certeza, con claridad y con paz interior. Si estás pensando en comenzar a tomar terapia, te recomiendo probar BetterHelp. Es completamente en línea y desde la comodidad de tu casa. Está diseñado para ser flexible y a tu conveniencia y adaptarse a los horarios que tú quieras de acuerdo a tu agenda. Solo necesitas llenar un breve cuestionario para encontrar al profesional ideal para tus necesidades. Encuentra consuelo esta Navidad con BetterHelp. Visita hoy mismo betterhelp.com/sabiduría y recibe un 10% de descuento en tu primer mes. Les repito, BetterHelp, HELP.com/sabiduría. No hay un trance más psicodélico que tocar el gong. Te lo digo por experiencia, llevo muchos años tocando el gong y cuando lo toco entro en unos portales porque es un sonido increíblemente definitivo. El gong es un sonido que abarca todo el espacio y no te deja irte ni al futuro ni al pasado. Estás en un estado de presencia impresionante. Y me encanta que Tepozcuencos, Coyoacán, se dio a la tarea de traer a uno de los mejores maestros de gongs del mundo para dar talleres acá en México. Mike Tamburo es conocido y amado por sus transformadores conciertos en vivo que realiza con sets curados de gongs, campanas y muchos otros instrumentos de metal. Mike Tamburo lleva 30 años en este universo y ha compartido más de 2,000 conciertos, talleres. Imagínate esto, ha grabado más de 70 álbumes. Es un talento de verdad impresionante que es difícil de encontrárselo en el camino y ahorita va a estar en México compartiendo esta visión. No te pierdas estos talleres presenciales. Realmente va a ser una revolución en tu mundo. Todo esto va a suceder en enero. Consulta por favor las fechas con Jeffrey Torkington y su equipo. Te voy a dar 2 teléfonos para que en este momento apartes tu lugar porque por lo que sé ya no quedaban muchos lugares. Más 52 55 44 43 0106 o más 52 55 28 62 79 99. Aprende a tocar el gong profesionalmente y encuentra las virtudes de este instrumento. Verás que es de los instrumentos más poderosos que existen. De verdad, es una vibración que abarca tanto que te va a impresionar el portal que se te va a abrir con Mike Tamburo en esta certificación. Manda el mensajito en este momento y síguelos en Instagram como tepos-cuencos-coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Muchísimas gracias por estar aquí. Les voy a contar una historia. Fíjense que hace mucho yo me enteré de que existían personas que leen el iris y que con eso pueden saber mucho de lo que está pasando dentro de tu cuerpo, que es como una especie de ventana al interior de un ser humano, a toda la configuración que habita dentro de nosotros. Y un día llegó un hombre a hacer zapito ahí a mi casa, todavía en la Condesa, o sea, imagínense, hace muchísimos años. Y ahí fue como conocí yo a Nacho Maldonado, un hombre muy interesante que tiene mucho conocimiento sobre muchas cosas porque él está clavado en el temazcal, en la música,
es iridiólogo, que ahorita vamos a hablar justo de eso, pero también le gusta mucho, pues muchísimas cosas, pero ahorita vamos a explorar al personaje. Pero Nacho a mí me parece un hombre muy interesante, he ido a consulta con él, muchos amigos míos han ido a consulta también con él, he ido a su temazcal y lleva sosteniendo un consultorio para la salud de la gente desde hace muchísimo tiempo. Así que estoy emocionada de que hoy venga aquí a Sabiduría Psicodélica a compartirse. ¿Cómo estás, Nacho? Hola Janina, ¿cómo estás? Pues finalmente todas las fechas llegan y desde cuándo teníamos ganas de platicar frente a los micrófonos y a toda la gente que nos está oyendo. Entonces, pues encantado de estar aquí en tu espacio. Gracias. Qué padre, Nacho. Al fin se nos hizo. Me encanta tu consultorio porque siento que llego como a un cuento de hadas y duendes, ¿no? Como que es como una casita así metida como en el bosquecito, con el temazcal, en una colonia que es muy bonita, en Chimalistac. Y tu presencia también me parece muy mágica. Cuéntale a la gente cómo entraste al mundo de ser iridiólogo y para empezar, ¿qué es eso? Bueno, esto llegó después de yo soy Ignacio Maldonado III, ¿no? Tengo un abuelo médico, tengo un padre médico y pues yo obviamente en esta rebeldía de los 19 años, con esa injusta necesidad de definir qué quieres hacer a esa edad, decidí irme por otro lado. Entonces estudié comunicación, me especialicé en cine. Y desde antes de entrar a la carrera yo tocaba el saxofón y hacía música y guitarra, entonces viví profesionalmente de la música muchos años. Y fue gracias al encuentro con un maestro y con un médico que me recomendó mi padre, iridiólogo, que entré en contacto con la medicina natural y con todo el espectro de la herbolaria. Y me gustó mucho su aproximación y sobre todo me gustó mucho el resultado de esta cita, ¿no? ¿Estamos hablando de Ariel? Estamos hablando de Ariel, ¿no? Como primera aproximación. Qué chido. Y de alguna forma la consulta se convirtió después en un curso que tomamos algunas personas. Y esto fue como una primera aproximación, ¿no? Porque él dio el curso y después, pues búscale, ¿no? Cosa que le agradezco porque, bueno, cada quien busca y encuentra su manera, ¿no? La experiencia fue como de un año, un curso que se fue como reduciendo un poco el grupo, pero tenía tanto que ver con la herbolaria como con la iridiología. Y después, bueno, me sentí como para dónde realmente esto me interesa y tuve otros maestros. Tuve un maestro que también quiero mencionar, que es Carlos Gómez, que es un biólogo, que me presentó el temazcal y me presentó la herbolaria tradicional mexicana. Y cuando hablamos de herbolaria tradicional me refiero a las viejas curanderas por todo el país, ¿no? Él estuvo trabajando en el INI de aquel entonces, que es el Instituto Nacional Indigenista, y era increíble porque me tocó, él fue muy abierto, bien distinto al primer maestro en cuanto a, sí, vente y vamos, ¿no? Entonces me llevó a muchos lugares así como muy escondidos en el país. ¡Qué Tuve padre! contacto con muy buenos maestros también ahí, ¿no? Digamos que una experiencia más rural, más como de campo. Y me presentó algunas maestras que considero maestras tanto en el trabajo del temazcal como en el trabajo de la herbolaria, de la medicina tradicional. Su enfoque iba mucho por el masaje, entonces yo pues medio me volví masajista y él hacía mucho ajuste, ¿sabes? Crack, crack, ajuste de osteopatía. Y su forma de enseñar fue tan linda que se me fue dando y me di cuenta de que tenía madera por ahí. Y bueno, después corregí un poco, dejé de ver tanto a Carlos, uno va buscando como su forma, siempre con todo el respeto a los maestros, pero no es que los pases, pero simplemente pues tienes que armar tu propia forma de formarte para este tema de la sanación y de la curación. Me di cuenta de que me faltaba un marco teórico de alguna forma y decidí estudiar medicina tradicional china. Y cuando entré eran puros médicos y yo, ¿no? Era el primer diplomado que daba Massa, que es el maestro Roberto González, yo creo que de los pilares de la acupuntura en México. Daban el primer curso de bencaología. La bencaología está dentro de los patrones de la medicina tradicional china, pero es herbolaria, minerales y animales, ¿no? Es como esta alquimia, es lo que usaban ellos hace 5,000 años. Y yo no encontré, digamos que en la parte introductoria que tenía que ver con la acupuntura, no encontré afinidad con las agujas. Y dije, pues no sé si va a ser por acá. Busqué un poco en el Tuiná, que es el masaje. Y de repente me dijeron, pues está este nuevo diplomado, es generación pionera y es de herbolaria, ¿no? Entonces le entré por ahí y rescato muchas cosas. Hice un estudio de un año ahí con todos estos médicos bien cerrados y tratando de abrirse, y yo bien abierto, tratando de concentrar también y de aprender muchas cosas, ¿no? Entonces creo que rescato
como la aproximación científica de la herbolaria, pero sobre todo la sabiduría de la formulación, ¿no? Que creo que me hacía falta, y nos hace falta a todos los herbolarios, porque primero es como si tú conoces el Pantone, ¿no? Y luego pues haz tu cuadro, ¿no? O sea, y no pensando en lo figurativo, sino ahí están los colores, pero cómo los vas a mezclar. Y encontrar tu propio estilo. Encontrar tu propio estilo y encontrar la forma de poder curar a X, Y o Z, ¿no? Porque en cada paciente hay una persona. Entonces, yo rescato esta primera aproximación con Ariel en cuanto a que me presentó la iridiología, y después metí un curso, ¿no? Después de que tuve como esta primera aproximación a la iridiología, me metí un curso que me dio una licencia, ¿no? Me interesaba como esta parte ¿no? de tener algunos diplomas y licencias como para poder trabajar de alguna forma, y estuvo interesante también, digamos que me sirvieron las dos cosas. Entonces ya tenía como la herbolaria mejorada en cuanto a la posibilidad de formular con ciertos patrones que según yo funcionaba muy bien y que sigo pensando que funcionan muy bien, o sea, son las fórmulas chinas. La iridiología como forma de diagnóstico, sabes que como médico necesitas tener una forma de diagnosticar y una forma de poder curar, ¿no? Entonces dije, bueno, lo mío va a ser esto. En ese entonces estaba el temazcal entrando también. Tuve un primer temazcal con Carlos Gómez, con este biólogo, que entré ahí adentro y hubo semillas de la Virgen en esa sesión, ¿no? Entonces, Oyoyuki, ¿no? Creo que se llama. Ololiuki. Uh-huh. Y fue súper hermoso. Entonces, de repente yo dije, yo quiero algo así. Entonces, digamos que en paralelo hice como la formación en donde también dije, pues tengo que conocer más temazcales, pero quiero armar uno. Y bueno, en el 1994 armamos el temazcal que tú conoces, en la planta médica, en Chimalistac. Y bueno, sí, el resto es historia. Y más cursos por acá, más cursos por allá. Estudié naturopatía, que es una forma como de poder ser médico sin ser cirujano de alguna forma, ¿no? Y con todas las herramientas que tienes dentro de la medicina natural, ¿no? Y también haces hipnosis, ¿no? Y esto se lo debo a una experiencia que tuve de terapia con el doctor Jorge Avia, que también fue maestro, que hace hipnosis ericksoniana. A todos estos personajes me los fue poniendo mi padre, que es mi gran maestro, ¿no? en el camino. Y habían sido pacientes suyos o discípulos suyos. Entonces tuve una formación también de hipnosis con Jorge Avia. Y bueno, voy a serte muy franco, también tengo mi forma pragmática de ver las cosas y de aproximarme a las cosas. Y tengo siempre un pie puesto en la formación autodidacta y en la experimentación. Y creo que en todo este ínter también sería injusto no mencionar algunas plantas que me ayudaron, ¿no? Particularmente con esto. Sí. Yo encontré el peyote cuando 1988, pero luego fue como ir con amigos, ya sabes, después de la prepa y tal. Y de repente ya más en serio hice un viaje con la que ahora es mi compañera, que es Soren, y mi papá. Y hicimos una experiencia muy linda ahí, y después como que nos quedamos con esto y seguimos yendo. De hecho, nos casamos ahí, ¿no? En la Cruz del Norte, en el Ameyal. Hay 4 cruces en la medicina tradicional mexicana y esa es una de ellas, que está al lado del Cerro del Barco. Y ahí nos casamos. Pero te quería platicar de esto porque cuando tomé esta medicina tuve realmente una experiencia de apertura que tú conoces perfectamente. Y yo creo que la mayoría de la gente que nos está oyendo tienes como una aproximación muy personal, pero realmente pues el universo te habla y las plantas te hablan y la sensibilidad se puso realmente en esteroides. Entonces decidí como tomar esta práctica en paralelo con toda la parte teórica y toda la parte práctica y seguir recorriendo el país buscando un poco la experiencia con distintas curanderas y volver al desierto y volver a esto y volver al desierto. Me gustó la idea de ir ahí, más que sacarlo de ahí, y entonces mucho tiempo no hice nada más que eso y yendo ahí, ¿no? ¿Caminaste mucho el desierto? Caminé mucho el desierto y pues fueron muchas noches de dormir así con la fogatita y todo esto realmente. Y siempre me llevaba fórmulas que iba yo como diseñando y recogía plantas de ahí. Hay unas plantas divinas más allá del peyote. Hay plantas, hay pocas y como muy agrestes, pero hay plantas que me enseñaron muchísimo. Entonces como que la posibilidad de llevar una fórmula y hacer un té ahí y tomarlo en ese estado que para quienes no lo conocen pues es como una comunión con el divino, literalmente, ¿no? Es una experiencia larga, es una experiencia de muchas horas con
un pico de 5 o 6 horas y después un shavasana divino largo de mucha comprensión y de mucha integración. A mí me gusta mucho caminar el desierto porque siento que cuando llego a él en mis 5 sentidos pareciera que es como un espacio seco, ¿no? O sea, pareciera como que no hay tanta vegetación, se siente como que estuviera como dormidito. Uh-huh. Y en cuanto entro en contacto con alguna medicina, porque he hecho pues, diferentes cosas en el desierto, es como si todo cobrara vida y te dieras cuenta de que simplemente es como otra configuración, ¿no? Que es como más cafecita, que es como más discreta, que está más escondidita. Que hay muchas capas, ¿no? Y tiene muchas capas, pero cuando activas la visión, como que se activa el desierto literalmente y puedes ver todo lo que está ahí contenido y es algo muy impresionante. Pero es otra frecuencia, es otra, incluso otro tiempo siento que es el que se vive en el desierto. Sí, tal cual. Y bueno, entonces esa fue un poco la historia y luego decidí armar el Temazcal y el consultorio en este espacio y en este lugar. Y en este momento quiero pedirles una disculpa a los primeros 100 pacientes que se prestaron, ¿no? Porque pues uno claro. se arranca, ¿no? Y, claro. y pues, aviéntate y nádale, ¿no? Y prueba y error. ¿no? Prueba y error. Ahora creo que soy bastante más atinado y preciso, pero bueno. ¿Cuántos años llevas ahí? 30. Güey, imagínate. 30 años, sí, como que se juntó un poco la relación con Soren, el inicio con la medicina. Qué bonito. Sí, ha sido muy, muy lindo y con una dinámica, pues con una construcción y una reconstrucción del lugar. Y bueno, lo que hago hoy en día es básicamente una consulta en donde sigo usando mucho la iridiología. Uso mucho los pulsos. Existe el signo vascular autónomo que se llama VAS, que es como una forma de diagnóstico, digamos que es una forma muy primaria de la kinesiología, en donde tú en esta necesidad de poder poner en contacto a una sustancia, ¿no? con una persona y ver si hay aceptación o hay rechazo de alguna forma, tomas el pulso y aprendes a leer el pulso, ¿no? Esto sirve mucho, digamos, para lo que después sería el péndulo o para lo que después sería otras formas de kinesiología o incluso este movimiento de resistencia muscular, de aprieta, yo voy a separar, ¿sabes? Los dedos, incluso lo que hacen los que ponen imanes, ¿no? Que checan de repente la resistencia muscular que hay como una forma de poder entender la aceptación y el rechazo. Entonces lo que hago es siempre acabando de preparar la fórmula, pues paso por esto, ¿no? Que es el signo vascular autónomo. Me gusta mencionarlo porque es, digamos que una forma de diagnóstico, de demostración en donde no hay intermediarios, o sea, no está la mente ahí, ¿no? Es directo. El corazón. Es el corazón de sácame esto o dame más. ¿No? Yo acabo de irme a la India y fui con un doctor ayurvédico padrísimo y me hizo justo eso. Eso. O sea, como que me agarró aquí y empezó a detectar un buen de cosas de mi vida y me las dijo y me resonó completamente. Ahora, esa forma, tal cual. Una consulta contigo, yo llego, que ya me ha pasado, me tomas una foto con una cámara muy pro del ojo, lo pones en tu computadora, haces como el zoom y ves en high definition como todo lo que existe dentro del ojo y ahí empiezas a leer. Cuéntale cómo es ese trip a la gente. Bueno, sí, o sea, puede ser inicialmente con una lupa, después con una lámpara como de microcirugía que tengo también por ahí. Después vino una lámpara de hendidura que me recomendó Ariel, que le agradezco mucho, que es como esas lámparas de los viejos oftalmólogos en donde, ¿no? Una American Optical con una óptica muy chida. Y después por temas de que viajaba mucho y daba consultas en otros lados y todo, de repente salió esta cámara, que está muy bien. Siempre me gusta como la cámara, pero también retomar las otras técnicas, porque tiene que ver mucho con la profundidad, ¿no? Vamos a entender la iridiología como una forma de expresión de lo que está pasando adentro, digamos que es por medio de impulsos de canales, impulsos bioeléctricos de canales y colaterales, se da como esta expresión, ¿no? Absolutamente individual del paciente, ¿no? Vamos a pensar en que en el origen de la humanidad existían dos tipos de ojos, ¿no? Está como el azul finlandés de Europa del Norte y está el café maya, inca, etcétera, ¿no? Sí. Y todo lo demás es como un mixto, es como un híbrido, es una forma de mestizaje a fin de cuentas. Entonces, partiendo de esto, pues te das cuenta de que hay dos tipos de ojos que te marcan dos tipos de constituciones y que
en donde encontramos fuerzas y debilidades, ¿no? Digamos que una persona con ojos azules, antes de verlo con más detalle y con tus lámparas especiales, te das cuenta de que es una persona que tiene, digamos que un terreno más débil o más vulnerable en cierta área, y una persona de ojos cafés en otra área, ¿no? En concreto podría ser una persona con ojos azules tiene más una debilidad de repente a nivel linfática, a nivel broncorrespiratoria, una persona con ojos cafés más a nivel de desorden metabólico, temas de azúcar, etc. Entonces, y bueno, luego te tienes que meter en el viaje de cada quien, porque cada persona es realmente un universo, es un paciente, es un universo. Entonces, esto nos pone en una situación muy afortunada y muy difícil de pensar en salud pública, por ejemplo, ¿no? Que tienes que pensar de repente cómo curamos estos 18,000 diabéticos, ¿no? Que están hoy internados. Aquí tienes el 1 a 1 y la posibilidad de, con todo lo que te he platicado, entrar en este espacio, ¿no? Y donde, ¿qué es lo que ves? Pues bueno, ves, por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo que se ha retratado de tu cuerpo, de patrones térmicos, de patrones circulatorios, linfáticos, todo lo que tiene que ver con el metabolismo, pero también puedes ver más allá, ¿no? Y ahí eso es muy interesante porque entonces, ¿de qué fue la consulta? ¿No? Es un poco una pregunta que podría venir después, porque la vocación de ayudar y de servir pues es amplia y ahora sí que hasta donde pueda, no más allá de definir de que hasta acá soy coaching, pero ya esto es psicoterapia, pero entonces es como un poco tratar de ayudar lo que se puede, obviamente con un marco referencial de que no, la gente viene para esto, tampoco te vas a poner a leerle las vidas pasadas. Las vidas pasadas. Entonces, pues así, la iridiología funciona muy bien, es una forma muy particular de entender la fisiología y la anatomía, ¿no? Muy distinta a cómo fue enseñada, ¿no? Yo siento que si se pudiera dar la oportunidad de que los médicos en salud pública tuvieran la posibilidad de ver a los pacientes uno por uno con iridiología, tendrían una forma de poder ayudarlos muy, muy grande, ¿no? Pero entiendo que es una cosa complicada y que es un lujo una consulta uno a uno, ¿no? Como la gente cuando viene contigo, ¿no? Claro. Es una bendición que se pueda dar, ¿no? Pero no es tan factible hablando de salud pública. Entonces, una pregunta obligada hablando de iridiología, para pasar a otros temas, si quieres, es ¿el iris cambia o no cambia, ¿no? Podría ser, ¿no? Pues ¿cómo que cambia o no cambia, no? O sea, por supuesto que cambia, todo es dinámico, ¿no? Pero cambia de una forma muy sutil. Hay como una primera impresión que sería como la huella dactilar de que así es Janina, ¿no? Y que tiene estas posibilidades, ¿no? Entonces, un poco la función del iridiólogo es entenderlo, revisar un poco lo que pasó en cuanto a la historia clínica, ¿no? Constatar ciertas cosas. De repente ahí se dan espacios muy mágicos en donde tuviste intoxicación en tu fase primaria con sulfas y sí, ¿cómo sabes? Y porque lo vas viendo por temas de pigmentaciones y todo, pero sobre todo, y ahí es como mi prospecto siempre es presente y futuro, ¿no? Digo, atrás ya que vas a lamentar y que te vas a resentir, sí, ¿no? Entonces, ahí tienes la posibilidad de plantearle a la gente, desde mi punto de vista, qué es más conveniente, ¿no? O sea, por lo que yo veo, por las condiciones en las que te has tratado, por la fortaleza que traías, ¿no? Porque hay gente fuerte y hay gente más débil, claramente. Claro. Las recomendaciones por acá es como que tienes la posibilidad de plantear una bifurcación, una disyuntiva, y pues ahora le llaman wellness, ¿no? O le llaman sí. Pues cómo ayudarle a la gente a que tome decisiones correctas para que tenga un desenlace en su vida un poco más atinado. Pero yo sí creo que el doctor, en la especialidad en la que sea que esté, o en el mundo de las plantas, o en lo alternativo, o en lo convencional, o lo que sea, pues siempre va a tener que tener un perfil medio de psicólogo, porque nunca es el asunto que la gente está viendo. No, es como un día que una amiga me dijo, güey, tú estás muy clavada con el trip del sobrepeso, pero en realidad nunca es el sobrepeso. O sea, si le rascas te vas a dar cuenta de que es algo más que sostiene el sobrepeso, ¿no? Y muchísimas veces puede ser que las personas tengan algún asunto ahí en sus vidas y que están viendo nada más como la puntita del iceberg, pero no están viendo lo que está oculto debajo del agua. Y tal vez como que el iridiólogo o el naturópata o el que sea que esté tratando, también su función va a ser como rascarle para ir un poquito más para adentro y ver qué es el causante de eso que estamos viendo en la superficie.
Sí, de acuerdo. Yo creo que hay un punto que estás tocando que me hace pensar en esto de somos quienes somos, ¿no? Que es importante que uno asuma de repente cierta postura frente a quién es, ¿no? O sea, y bueno, haya habido todo un tema cultural y comerciogénico, ¿no? La publicidad, por ejemplo, en los 80s, 90 pues hizo muchísimo daño porque eran de repente patrones y modelos que no tenían que ver con esta banda a la que estaban afectando directamente. Entonces yo quiero ser distinto, ¿no? Entonces, primero como, bueno, y ahí hablamos siempre de dónde vienes, ¿no? O sea, cómo es tu papá, cómo es tu mamá, cuál es la historia clínica, ¿no? En el iris puedes ver mucho una cuestión que tiene que ver con la constitución, ¿no? Digamos que un iris de alta densidad sería un iris de una persona que tiene una fortuna en sus manos a nivel metabólico. Un iris que lo puedes ver es muy frecuente, es cada vez más frecuente, lamentablemente, ¿no? Gente que tenía una constitución un poco más débil y que si después no se cuidó, pues se va debilitando más y vas viendo ese cambio. Esto me lleva a pensar un poco en el tema de quién va a ser más longevo, ¿no? El más fuerte de origen, de la fortuna original, ¿no? O el débil. Y la respuesta seguramente va a ser paradójica, lo que todos piensan, ¿no? Porque pues, el más fuerte va a ser el que va a llegar más lejos. ¿Y no? Y no. Generalmente ves estos personajes de repente, ¿no te ha pasado que llegas a este pueblito, pues aquí como por acá, ¿no? O incluso por Chimalistac, en la parte más baja, Copilco el Bajo, y ves de repente te encuentras como a Harrison Ford, extraviado en el alcohol hace 20 años, dejó todo y es un T por 8. Sí. Con unos ojos de canica azul, súper fuerte. Cualquier persona débil o medianamente fuerte, pero no tan fuerte, que se mete a nadar como él en el tema del alcohol y la mala vida, pues no pasa de 3 días, ¿no? Entonces, un poco la gente que no es tan fuerte, pero que tiene como el insight o la caída de 20, como decíamos en mi época, ¿sabes lo que es la caída de 20? Claro, ¿no? Yo también digo, cuando me le caen ponías 20. el 20 para que siguiera la comunicación. Entonces, bueno, Sí. cuando te cae de repente este 20 y te empiezas a cuidar, puedes llegar muy lejos con una constitución más débil. ¿Por qué? Porque tienes la necesidad de cuidarte. O sea, la gente que no se acerca jamás a ver qué puede hacer en el área preventiva, por ejemplo, pues es gente que ya dice, no, pues yo no tengo ningún problema, ¿no? Hay un estudio científico que dice que la gente que va a vivir más es la gente que se checa más constantemente. O sea, no es la gente que se confía en que todo va a estar bien, sino es la persona que previene y constantemente está viendo si ya le va a arrancar una diabetes o una enfermedad autoinmune o un whatever, ¿no? Claro, entonces y a partir de están ahora, constantes ahí yo revisando. creo que a partir de la semana que viene, Ajá. que arranca Plutón en Acuario, va a haber un high-tech y un desarrollo impresionante, ¿no? O sea, realmente la medicina va a cobrar un patrón bien distinto en cuanto a todo esto. Pero por lo pronto, lo que estamos haciendo, básicamente, cuando tú hablas de la gente que se cuida o que se checa, y eso me hace pensar un poco en lo que yo también hago, ¿no? O sea, bienvenidos los estudios, por supuesto, ¿no? O sea, y en naturopatía aprendes a interpretar estudios, ¿no? Entonces no es nada más lo que ves en el iris, sino que puedes constatar y llevarte algunas sorpresas algunas veces de que dices, ¿no? Órale. Y otras veces esas sorpresas generalmente me han llevado a cuestionar al paciente, ¿no? Porque hay muchas veces que llegan y cuentan su historia, una vez más hablando de narrativa, ¿no? Y se cuentan como, bueno, soy una persona muy desafortunada, muy débil, y de repente ves el ojo y dices, a ver, me equivoqué. O sea, no es tu ojo, ¿no? Nada más te Entonces, estás contando esa historia. Exactamente, es muy interesante porque lo que yo les digo es, bueno, con la experiencia que tengo, que es algo, digo, no es muchísima, pero tengo muchos años viendo ojos, me gustaría que dejaras de hablar de ti de esa forma, porque estás debilitando tus verdaderas posibilidades, ¿no? Eso es una parte bonita del iris. Otra que tiene que ver con las lesiones abiertas y las lesiones cerradas. Y las lesiones abiertas tienen que ver con la posibilidad de que los recursos, la sangre, la linfa, lleguen a esta necesidad de desinflamar o de irrigar o de neutralizar el pH, de enfriar, de calentar, etc. Hay lesiones que tú puedes ver que están cerradas, que es como si fuera una especie de hoja así cerrada, y hay lesiones abiertas. Entonces, siempre hay que pensar en, bueno, ¿cómo está el resto del sistema? Es una cosa muy bonita de la iridología porque no es que seas geriatra o que seas nefrólogo o que seas pediatra, digo, pues eres un especialista en medicina general porque estás viendo el cuerpo como tal y la resonancia que hay entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, de repente, si es una persona que tiene débiles los riñones, recordemos que los riñones
Es lo primero que se gesta y es en donde está la fuerza de voluntad y en donde está la posibilidad de vida, ¿no? Es que, digamos, estos no se pueden regenerar como el hígado con un detox no, o sea, los riñones hay que cuidarlos. Entonces, ver siempre cómo están los riñones. Si en los riñones hay una lesión cerrada, es una persona que tienes que cuidar, ¿no? Porque tiene una debilidad ahí que hay que, entonces, siempre pensar en las fórmulas como pensando en todo el sistema y pensando en los distintos patrones, ¿no? Entonces, las lesiones cerradas se pueden abrir en algunos casos, ¿no? Y ese es como el camino hacia la curación. Las lesiones abiertas tienen muchas posibilidades de que la irrigación sea correcta y eso sí lo vas viendo como patrones de cambio, ¿no? ¿Lo ves en un mes? No. 40 días, no, ¿no? O sea, lo ves después de un tiempo. Sí. Entonces, una consulta de estas tiene como propósito poner la salud en tus manos, ¿no? O sea, que sepas más, ¿no? Porque es como lo que todos deberíamos hacer, ¿no? O sea, ser más conscientes y sobre todo para los papás va esto, ¿no? Uh-huh. A mí se me hace muy mística la iridiología porque son como estas fotografías en donde vemos, no sé, las ramificaciones de las venas y vemos como los canales así de los ríos o como las formas de los árboles y nos damos cuenta que hay una similitud profundísima en nuestra configuración y la naturaleza, o vemos una foto de un cosmos y vemos la foto de un iris y vemos como esa similitud en las cuestiones muy cósmicas y galácticas y el universo que habita dentro de un ser humano. Y así vemos como muchas cositas, ¿sabes? ¿Has visto estas imágenes que comparan como el cuerpo físico, la palma de la mano con los grabados que hay en las hojas de los árboles, ¿no? Y así vemos como toda esta comparativa y yo siento que ahí nos damos cuenta como todo el cuerpo está hablando. O sea, todo el tiempo hay una comunicación muy clara, ¿no? Que si estás como presente, atestiguando, muy probablemente te podrías estar dando bastantes respuestas y si te desconectas, pues el cuerpo de alguna u otra manera va a sacar como que su sistema de alerta. Para ti que eres carnaliencito de hueso colorado y amas este proyecto, quiero ofrecerte algo muy hermoso. Te grabé 10 monólogos que se llaman Palabras que transforman en lo profundo y lo puedes encontrar en este momento en mi plataforma. Entra a sabiduriapsicodélica.com, te va a salir un pop con Palabras que transforman en lo profundo, le das clic y adquieres estos 10 monólogos hermosísimos, súper profundos, súper reveladores que grabé para ti y están a un súper buen precio. Comprando Palabras que transforman en lo profundo, apoyas mi proyecto y a toda la gente que trabaja en sabiduría psicodélica, tanto en el podcast como en el .com. Así que cerremos el año con broche de oro con todas estas reflexiones que te grabé desde lo más profundo que habita en mi corazón. Espero que en estos 10 monólogos puedas encontrar al maestro que habita dentro de ti. Todo este proyecto se trata de eso, de que te des tus propias respuestas a través de mis palabras. Te mando todo mi amor, entra a sabiduriapsicodélica.com o entra a la caja de descripción del podcast y ahí encontrarás el link directo para poder apoyar este proyecto. Muchísimas gracias. Yo siempre que te he ido a ver salgo con una bolsita llena de tinturas, de diferentes cositas, y quiero que le cuentes a la gente cómo es que haces esta fusión entre lo que ves en el iris y ya todo lo que recetas a nivel tinturas, y qué poder tienen estos concentrados de las plantas, que fíjate qué bonito esto que escuché el otro día. Una chava me corrigió y me dijo, no vuelvas a decir que esto es medicina alternativa, porque la alternativa es la medicina alópata. La medicina originaria siempre ha sido la naturaleza. La tradicional. Ajá, y dije, claro, sí es cierto, ¿no? O sea, se nos ha olvidado, entonces como que hemos puesto toda nuestra salud en la medicina, pues en toda la industria farmacológica. Claro. Cuando en las plantitas hay unos powers que te cagas. No, y aparte ha sido la inspiración, ¿no? Claro. Ha sido la inspiración. Nunca nada va a salir de otra cosa que no sea la naturaleza. Exactamente. Entonces, sí, yo creo que el tema de la formulación es una cosa que aprendes en un principio y que en el mejor de los casos cuando estás formulando tratas de dejar un poco al lado la cabeza como impositiva y estar pensando como en una onda más Asperger
¿no? En el Excel y en la estadística, y es más bien como yo lo dejo, porque yo tengo digamos que tengo esa naturaleza de tener esa posibilidad matemática y todo. De repente me ha costado mucho como dejarla a un lado y es más como el lienzo en blanco. Entonces, no son tinturas, las tinturas son las que están en mi consultorio en todas las botellas, y lo que se lleva a la gente es una microdosis, es una dosis baja, en donde estás formulando 1, 2 o 3 plantas por gotero, son 4 o 5 goteros, y entonces esto de una u otra forma es lo que vendría a ser como el tesote de los herbolarios tradicionales, ¿no? Volviendo a lo que decías, esa es la medicina tradicional, ¿no? Sí. Y podemos pensar en las alternativas como las herramientas, ¿no? Son distintas alternativas que tenemos dentro de la medicina tradicional. La medicina de patente pues es muy joven, ¿no? Uh-huh. Y ha tenido muchísimos avances, muchas cosas que hay que agradecer infinitamente, sobre todo el cuerpo en estado de caos. O sea, qué bueno que llegó la ambulancia y que llegue a urgencias, sí, y que claro, pase terapia intensiva, ¿no? O sea, bendito sea, ¿no? Lo que yo pondría más en tela de juicio es esa forma de tratarse o de curarse, que puede ser muy invasiva, dejando a un lado todo lo que puede ser, que tampoco me gusta la palabra alternativa, pero preventivo sí, con distintas herramientas. Bueno, entonces lo que tenemos ahí es la necesidad o la posibilidad o la suerte de que en esta fórmula de plantas tengas lo que tú vas a hacer para poderle ayudar al paciente, idealmente, ¿no? Y esto viene es una medicina milenaria, ¿no? Encontramos en China y en la medicina ayurvédica patrones de estudios y sabiduría de 5,000 años, más de 5,000 años. México tiene la tercera o la cuarta herbolaria, ¿no? Farmacopea a nivel mundial. Aquí hubo una conquista que fue muy devastadora, sí, y por lo mismo se destruyeron todos los códigos y todos los códices, de forma que hay una gran sabiduría ancestral reinterpretada de alguna forma, ¿no? Pero uh-huh, bueno, pensando en estos sabios que nos heredan la posibilidad de conocer las plantas, partimos de conocer las plantas por separado, ¿no? Que sería como una medicina más unicista, como le llaman en la homeopatía, ¿no? Los que usan una, ¿no? Árnica, o los que usan nuez moscada. En herbolaria es una planta para después entender cómo funciona esa planta, cómo funciona en el paciente, qué dirección tiene, qué temperatura, que es muy importante la temperatura de la planta. No es que te queme al tocarla, pero la canela y el chile son calientes, la ruda es muy caliente, el cardamomo, y el pepino y el cardamomo es un poco, el cardamomo es más templado. El jengibre tiene la gran maravilla de que es un regulador térmico, y donde hace falta calor en un tema broncorespiratorio, mete calor, pero donde hace falta frío, vías urinarias, enfría, fuego en la vejiga. O sea que hay plantas que tienen esa naturaleza. Entonces, conociendo una por una las plantas, vas empezando con este proceso de formulación, ¿no? Qué bonito. Es como la gran ensalada, sí, en donde vas a ayudarle en un proceso de 30, 40 días, y tienes que pensar en esto, en este código de tiempo, ¿no? De que vas a tocar la puerta y vas a decir buenos días, y vas a entrar con esto, y vas a abrir una ventana, y vas a abrir las cortinas, y el paciente va entrando en contacto con esto. Hay una gráfica, que es una gráfica donde hablamos de la dosis en línea vertical y la línea del tiempo, ¿no? Entonces, cuando tomamos esta cantidad de gotas de cada uno de los goteros todos los días, después de 3, 4, 5 días, ya logramos una ventana terapéutica, que quiere decir que ya está en sangre, ¿no? Y aunque sea microdosis, tiene una posibilidad y tiene una fuerza muy, muy potente. Entonces, pensar en eso pues te obliga a conocer las plantas por separado, antes claro, ¿no? O sea, saber que hay cosas que no funcionan, por ejemplo, el agua y el aceite, ¿no? Si vas a trabajar un tema de vías respiratorias, si quieres trabajar con plantas resinosas, con el ocote, por ejemplo, con el eucalipto, con el gordolobo, y quieres meter plantas expectorantes, pero a la vez en el mismo pacientito que tienes enfrente, en los mismos ojos, hay un tema de mucho fuego en la vejiga, hay cistitis recurrentes, por ejemplo, hay que decir, bueno, primero esto y después esto otro. O sea, no puedes meter todo al mismo tiempo, ¿no? Qué interesante. O sea, no puedes mezclar ciertas plantas con otras. Sería como mezclar el óleo con el wash, ¿no? Con la acuarela. Okay. Como que no van a compaginar. Entonces, teniendo ciertas pautas que tienen que ver con estos patrones, vas formulando y siempre tienes mucho más que hacer, más allá de la herbolaria. Hay muchísimo que hacer, ¿no? O sea, desde proponer un estilo de vida. Siempre hablas un poco del movimiento del cuerpo, del movimiento de las emociones. Hablas también de la alimentación, ¿no? La alimentación es importantísima, yo creo que es lo más importante, ¿no? O sea, si a un paciente no le hablas de la alimentación
O por lo menos no entras en una dieta de eliminación, ¿no? De esto y esto y esto y esto, no lo comas durante estos días, pues te pierdes de una posibilidad de curación mucho más potente, ¿no? Oye, y complementos, Nacho, todos los complementos. ¿y qué crees? O sea, ¿cuál es el mal más constante que estás viendo en tu consultorio? Tú que estás viendo gente todo el tiempo y estás escuchando las narrativas que la gente sostiene y los estilos de vida, ¿y qué crees que es ahorita como el mal primordial que acecha a la humanidad? O sea, ¿cuál sería como el que más tendríamos que prestar atención? Qué buena pregunta. Fíjate que yo en estos 30 años que llevo viendo ojos me he dado cuenta de que hay patrones que no existían y que de repente existen en los niños, por ejemplo, ¿no? O sea, ojos que de repente obedecían a este personaje. Te estoy hablando de cuando empezaba con esto, 88, 90 y todo. Entonces hablabas como del el estresado de Wall Street, que tenía Claro. sus beepers, ¿no? Entonces esta gente está muy conectada y bueno, ahora todos estamos conectados, ¿no? Sí. Todos estamos conectados y desconectados. Entonces, de repente, anillos nerviosos, que son como formas de representar una irritación en el sistema nervioso central, que antes veíamos en esos personajes estresados de la bolsa. ¿Y ahora lo ves vemos en los niños? ¿no? Entonces, Wow. eso es muy fuerte y creo que el mensaje sería en el nivel de exigencia, ¿no? O sea, Ok. como que la sociedad te va a pedir y te va a pedir más, y entonces no estás como conforme, ¿no? No hay una conformidad con decir, no, pues yo hasta acá puedo, ¿no? Y hay un nivel de exigencia que te lleva a, pues por un lado, una frustración muy fuerte, porque nunca vas a llegar. Es como la idea del caballo que lleva ¿sabes? La zanahoria y la va sigue persiguiéndola persiguiendo. siempre, porque pues, nunca va a estar conforme el sistema, ¿no? Sí. Y tú como mujer lo sabes perfecto, ¿no? Sí. No solamente, o sea, tienes que tener esto y esto y esto y esto y esto. ¿Viste la peli de La Sustancia? ¿Cuál? Está en Movie. Ah, la voy a ver. Güey, vela, por favor, te lo ruego. La voy a ver. No manches lo fuerte que está, ¿eh? O sea, cuando la veas no te saques de onda de que te recomendé esa película. Entonces, pero ahí está ese nivel de exigencia del que estás hablando en las mujeres. La voy a ver, Janina, gracias. Sí. Entonces veo eso como uno de los patrones que me preocupan mucho. Veo también, obviamente, lo que está en todos los códigos, en toda la literatura, que es que la diabetes es galopante, ¿no? Que la obesidad también es muy preocupante, que la hipertensión. Y bueno, ¿cómo poder ayudar con todo eso sin pensar en este triángulo en el que estamos pensando en la realidad del paciente, su conexión con las emociones, ¿no? Por otro lado, el movimiento del cuerpo y por otro lado, la alimentación, ¿no? Pensando en un diabético, por ejemplo. No puedes decir, no comas más de 3 tortillas y no tomes refresco. Pues te falta todo lo otro que tiene que ver con el ejercicio, que es importante, porque en la diabetes siempre es como con el contador, ¿no? Tú te comiste esto, pues ahora tienes que justificarlo. Te comiste esas calorías, ahora tienes que quemarlas. Sí. No es lo mismo echarse una pizza e irse a dormir que irse a cantar una ópera, ¿no? Claro. Porque la estás gastando, ¿no? ¿Qué piensas de esto que dice Joe Dispenza de... Podrías ser una persona que eres orgánica, vegana, haces ejercicio, haces todo lo que el deber ser dice que deberías de hacer, infeliz. pero si eres un güey que estás todo nervioso, ansioso, miedoso, negativo, haz de cuenta que como que eliminas todo lo chido que haces por ti. ¿Tú crees que es cierto? Yo creo que es cierto, y eso me lleva a esto otro que pienso cuando me hablas de cuáles son los patrones que has visto o hacia dónde vamos, y tiene que ver con la ansiedad, ¿no? La ansiedad. ¿Y qué la genera, no? O sea, esas necesidades que son insustanciales, pero que son primordiales, por otro lado, ¿no? Y entonces eso nos lleva pues, a un cuadro de mucha frustración y de que no lo tengo y no soy así y todo eso. Entonces, sí estoy de acuerdo con el maestro Joe Dispenza en el sentido de que hay, de hecho lo vemos claramente, ¿no? Antes era como la gente que comía sano y de alguna forma, y ahora ya es como un trademark, ¿no? Es como, bueno, la gente que come sano pues, es gente que tiene mucha lana y que compra los mejores complementos y todo esto, ¿no? Cuando en realidad habría que matizar un poco eso, porque no tiene que ver ni tanto con las marcas ni con llegar a lo impagable, sino con, en la medida de tus posibilidades, y ahí te puedes poner por un lado al Whole Food Store, ¿no? Que ya cotiza en la bolsa, y por otro lado vas a cualquier mercado en México y afuera del mercado, porque no tenía para el puesto, está la señora con un plástico, con unos chayotes a los que le rezó cada vez que los regaba. Y eso no solamente es orgánico, eso es mucho más valioso, algo ¿no? más Entonces es como cabrón. buscar la posibilidad de alimentarnos de una forma que no tiene que ver con que sea carísimo necesariamente. ¿Qué visión tienes sobre las microdosis de plantas psicoactivas?
Pues he tenido un poco de experiencia en lo que yo hago, que es con el jicuri, con el peyote. Por un lado con el peyote y por otro lado con la flor del peyote. Experiencias muy lindas porque es como desdoblar un poco este impacto de un viaje de peyote, ¿no? A, como tú dices, una microdosis, ¿no? Entonces, ¿qué te puede dar, no? Sin que te... vayas a ver venados al desierto. A ver venados al desierto y a ver colores y chaquiras en el cielo. Sí. Pero esta persona, el cuentito, ¿no? Esta persona que trabajó como contador público durante 45 años y por supuesto que no tuvo ningún contacto ni con Janina Tomasini, ni con su podcast, ni con nada de esto. De hecho, le pensaba que estaba mal, pero de repente lo corren del trabajo y en ese momento al tipo se le viene el mundo se encima, colapsa, ¿no? Entonces es como el caballo que de repente fue cerrando, se quedó en el Excel, en la PC, se le fue acabando la vista, lo corren del trabajo. Y cómo hacer este trabajo de volverle a meter como el gran angular, ¿no? Que es como el ejercicio de subirte a la montaña y ver el horizonte y darte cuenta de lo chiquitos que somos, ¿no? Entonces la microdosis creo que funciona en ese sentido, en el sentido de que no hay un riesgo, ¿no? Secundario, claramente. Sí. Tampoco hay un riesgo, y lo voy a decir en tu podcast, de hacer algo que te pueda poner en riesgo, porque hay plantas que son muy delicadas, tú lo sabes, claro, ¿no? sí, claro. Obviamente un viaje de hongos, si no estabas preparado y abriste algunas puertas y se te olvidó el regreso, pues puede ser fatal. O sea, puedes echar a perder. Y no estoy en contra de esto, estoy en contra de no hacerlo con gente que esté preparada y que te pueda llevar de regreso de la mano. La microdosis tiene esa posibilidad de que sí es para todos. Sí. ¿No? Y ahora está estudiadísimo, ¿no? Yo estuve yendo a trabajar a Nueva York hasta la pandemia, mucho con pacientes allá, y había un grupo de NYU, que eran unos colombianos, que andaba metiendo el tema de la microdosis de hongo, de psilocibina, pero ya en NYU, ¿no? Qué bien. Y en la universidad. Y ahora ya está ahí, ya está por todos lados, ¿no? O sea, ya realmente es una alternativa. Yo creo que va a ser cada vez más legal y totalmente a favor, porque no hay falla, porque no hay riesgo. Sí. Porque si bien no es para todos, sino es que todos se curen de una depresión muy profunda, la posibilidad de que te ayuden es grande, ¿no? Es muy alta, es muy alta. Hablando de la depresión, perdón, de repente mi padre, que es psiquiatra pero no medica y tiene un tema en contra de los antidepresivos que los reparten hasta los pediatras y los ginecólogos en México. Inusual, porque todos los psicólogos psiquiatras que conozco, exacto, son pero pro medicina muy fuerte. Y él estaba con Karl Jasper, que era, digamos que su maestro en Alemania cuando estaba estudiando psiquiatría, y de repente dijo, estoy hablándote del 50 y pico, ¿no? Y dice, acaban de sacar la patente para una medicina que se llama ansiolítico y antidepresivo, ¿no? Y el tipo estaba aterrado. Pues, ¿cómo vamos a aprender sin tener un contacto con el síntoma, ¿no? O sea, entonces, siempre me dijo él, mi jefe, que la pregunta para ver si una persona lo requería, este medicamento, es ¿hace cuántos días o semanas no te paras de la cama, no te bañas, no comes, ¿no? En ese caso, pues yo creo que bienvenido sea el antidepresivo, porque a lo mejor estás evitando que el tipo se aviente del balcón. En todos los demás, bienvenidas las microdosis. Ay, qué bonito. Y la psicoterapia, ¿no? También, por supuesto. A mí me tocó mucho ver la evolución de la microdosificación porque mi esposo y yo empezamos a hacer tinturas de microdosificación al inicio de la pandemia. Okay. ¿No? Y nos tocó ver que la gente... O sea, arrancó la pandemia y toda la gente se empezó a volver loca. O sea, la gente empezó en una ansiedad, en un miedo, en una cosa de desconcierto muy fuerte, porque pues la muerte se nos acercó mucho, ¿no? Estaba como que la muerte aquí al ladito diciéndote, hola, te vas a morir. Uh-huh. Y ese recordatorio es algo que no todo el mundo puede integrar. Uh-huh. Y vi cómo la gente empezó a tomar mis microdosis y de verdad empecé a ver casos de gente que llevaba incluso muchos años medicados con ansiolíticos y antidepresivos y de repente, conscientemente con un psiquiatra, dejaba los medicamentos y empezaba a hacer la transición a los microdosis y empezaban a tener resultados impresionantes porque no solamente era la cura de la depresión y la ansiedad, sino también era como empezar a tener esta chispa nuevamente de conciencia, de amor, de voluntad, que veo que la gente pierde mucho con los medicamentos psiquiátricos, ¿no? Como que hay una desconexión que pasa ahí. A lo mejor y resuelve lo primordial, que es que están deprimidos,
pero no les da esta profundidad de espíritu que requiere un ser humano para sacarse adelante. Sí, y yo también pondría en duda de que resuelven el tema. Yo creo que más bien como que postergan esa necesidad, ¿no? De realmente entrarle a la tristeza, ¿no? Y al duelo. Pues de repente toca, ¿no? Toca. Y si veo esto que me está poniendo ansioso y que está oscuro, pues más vale poner un poquito de luz en la oscuridad y ver que... El tema de las microdosis que preguntabas también, siento que es como decantar un viaje y quitarle todo el riesgo, ¿no? Y ponerle la posibilidad de aportar... Mira, si te aporta creatividad, ya estamos de gane, ya estamos del otro lado, ¿no? Sí. Sí, porque también yo siento que, a ver, yo no soy doctora, pero digamos que de alguna manera funjo un papel aquí de antropóloga de las emociones humanas, ¿no? Porque toda la gente que viene a hacer medicina aquí conmigo me cuenta toda su vida. Y lo que me doy cuenta es de que también hay como un vacío existencial muy profundo en la humanidad, en donde puede llegar alguien y te dice, pues sí tengo un matrimonio bonito y pues sí están chidos mis hijos y sí está chido mi trabajo, pero me falta algo. Y ese me falta algo es que no están encarnando el ser artístico que existe dentro de ellos. Exactamente. El arte debería de ser parte fundamental de nuestro camino. Y a mí también me gusta mucho eso de tu camino, que es como has estado muy clavado en toda la medicina de todas las formas, pero también eres músico. Sí. Háblame de eso. ¿Qué importancia tiene tu ser artístico como una chispa, una luz en tu camino para manifestar todo lo otro? O sea, o sostenerlo desde un lugar mucho más brillante. Porque yo siento que la gente que se encarna en artístico tiene ese brillo. Ya. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que te da la posibilidad de entrada de tener como una percepción o una posibilidad más creativa. Y eso es importantísimo en la hora de la consulta clínica, ¿no? Claro. A la hora de hacer una fórmula, por ejemplo, y no repetirte porque tú ya te aprendiste la fórmula que el emperador Juan Chino hacía, entonces tienes que repetirla igualita. Entonces es más bien como que haya un poco de experimentación y de creatividad, y en ese sentido ayuda. Creo que la respuesta primaria sería que tanto las plantas como la música curan por resonancia, ¿no? Y entonces ahí hay una posibilidad de hacer esta fusión. A mí la música y el arte pues me salva la vida, porque la posibilidad de meterse en un estudio y pasarse ahí horas, ¿no? Y estar jugando con instrumentos y luego estar mezclando y con todo lo que te da la tecnología hoy en día, pues me hace una mejor persona, y creo que en el fondo me hace un mejor médico porque puedo resonar mejor con los pacientes. Claro. Porque sí hago ejercicio, pero también ejercito esta parte como artística, y eso me hace que llegue un poco menos ansioso, si quieres, a la consulta. Pero también hay toda otra experimentación que tiene que ver con las frecuencias, y eso lo he estado desarrollando últimamente también con un poco de arte visual, con unos videos que pueden ver ahí en mi canal de YouTube, que es nuevo, no van a ver mucho, pero van a oír de esto después, que tiene que ver con videos en cámara lenta, que hace que de repente haya como un proceso de construcción de la imagen y pasamos hacia lo abstracto, de lo construido hacia lo deconstruido, hacia lo abstracto, hacia lo onírico, y la posibilidad de entrar también a esto que es la hipnosis, a fin de cuentas, ¿no? ¿Qué es la hipnosis, no? O sea, es como uno pensaría en voy con un hipnotista, y piensas como en la película de Woody Allen o del circo, sí, ¿no? Sí, donde te dicen, aviéntate del balcón y estás en riesgo porque te vas a aventar. No. O eres una serpiente y te vas a estar revolcando ahí en el piso, ¿no? La gente se piensa cosas rarísimas. Percepción, es como estar realmente aquí, y algo que hacemos por medio de algunos ejercicios de respiración y de movimiento ocular para lograr que la gente entre en esta frecuencia, que sería más como un estado alfa, de amplia percepción, como para poder entrar en contacto. Entonces estoy tratando de, por medio de estas frecuencias sonoras, estas frecuencias visuales, ayudar a que la gente tenga esta posibilidad. Es una apuesta, ¿no? Y estoy en eso últimamente. Qué chido que estés haciendo eso. Está padre que estés experimentando. Sí. ¿Cuántos años tienes, Nacho? 57. A tus 57 años, ¿en qué momento de la vida te encuentras? ¿Ahorita qué sientes? O sea, como que, ¿qué entendimiento estás sosteniendo en estos 57 años de tu vida? Híjole, qué buena pregunta. Pues ando en un proceso complejo, ¿no? En lo familiar, ya que de repente yo tengo una hija de 22 años y un hijo de 19 años, y está todo súper bien con ellos. Estoy muy orgulloso, me da mucha tranquilidad, son muy responsables, son muy creativos, todo bien, pero nunca pensé que en este momento de mi vida iba a estar tanto más allá encargado o cuidando a mis padres que a mis hijos. Entonces, como ese momento, claro,
en el que los eslabones están como muy presentes, ¿no? Por suerte, con confianza en los que siguen, pero pues atendiendo un poco a estos, que es también un ejercicio lindo y triste, ¿no? Porque la vejez, pues todo también. Entonces, de repente, dedicando mucho tiempo a eso, a mis padres, dedicando mucho tiempo a la música, a la experimentación, pues viviendo en pareja con todos los vaivenes de los 30 años de estar juntos, como reencontrando, reconociéndonos, siendo creativos de alguna forma también. En cuanto a la medicina, me encuentro como con un poco más, no, sería muy, o sea, creo que no va la palabra certeza, pero más cerca de la claridad al hacer las cosas, ¿no? De que Claro, después de 30 años. es justamente lo que te da como la experiencia, ¿no? Sí. Pues me gusta viajar, me gusta cocinar, me gusta perder el tiempo, me gusta leer, ¿no? Me gusta leer también mucho. Ahorita ando con todos los temas de este momento, ¿no? De todo el tema de la inteligencia artificial entonces acabo de leer a Sebastián Tonda en Irreemplazables, que es un libro que me gustó mucho, de un escritor mexicano, Sebastián Tonda. Estoy leyendo ahorita el de Harari, por supuesto. Ya leí los otros 3, estoy en Nexus. De Yuval Noah Harari. Exactamente. Se me Leyendo fue el nombre. Nexus, que está padre porque es como... ¿Es el nuevo? Ajá. Es como la información desde las imprentas hasta la inteligencia artificial, con toda esta inteligencia que tiene este tipo para plantear las cosas. Sí, es buenísimo. Que por cierto es un gran meditador, ¿no? No sabía eso. Es un meditador vipassana, se echa un retiro de 2 meses todos los años, de enero y febrero. Qué padre. El silencio. Entonces está como muy, muy en eso. Pues claro, imagínate toda la información que sostiene, tiene que depurarlo de alguna manera. Exactamente. Claro. Tiene que observar las sensaciones y barrer el cuerpo. Sí. Y así, mi querida. Oye, Nacho, y a nivel mundo, ¿qué latido estás sintiendo? O sea, porque también veo que estás clavado en la astrología. Ahorita, ¿qué crees que se viene? Yo creo que vienen, bueno, ha sido un año muy complejo. Siempre que hablas con un astrólogo, yo no me considero astrólogo, pero voy con astrólogos y me encanta la astrología médica. O sea que de alguna forma, para mí, sí uso mucho la astrología. ¿Y qué signo eres, Yo soy Virgo con Sagitario. Ah, órale. Ascendente Sagitario. Yo Géminis. Doble Géminis. Sí, no, güey. Pues, no son tan comunicadora. ¿Verdad? Y tú y yo regidos por Mercurio, pues nos entendemos y podemos no parar de hablar ahorita 3 horas más. Exacto, o sea, hay que 8 podcasts. Qué padre. Creo que viene un momento muy revolucionario, ¿no? O sea, el hecho de que estemos pasando ahora de Plutón en Capricornio finalmente a Plutón en Acuario y algunas otras imágenes que el cielo nos muestra, viene, yo diría, yo soy un optimista empedernido. O sea, yo también. Me declaro. Y ahorita podríamos hablar de lo mal que está todo, pero siempre soy del vaso medio lleno. Sí, entonces qué chido. creo que viene un momento en donde las viejas estructuras claramente están acabando de deshacerse y lo acabamos de ver con Televisa cayéndose a pedazos, con el sistema judicial y la corte, también digamos que avanzando 150, 200 años en su haber y en su práctica, las elecciones en Estados Unidos, hablando un poco como de geopolítica y astrología en ese sentido, creo que viene un momento en donde va a haber mucha más claridad, ¿no? O sea, y lo estamos viviendo a fin de cuentas. Sí. Está siendo más transparente, fuera máscaras, ¿no? Somos como somos. Y incluso con nosotros mismos. Claro. Y otra cosa que me gusta mucho, que creo que va a ser un patrón que vamos a empezar a ver en breve, es un poco pasar del vertical al horizontal, ¿no? Okay. De esta idea que en el mundo empresarial era como que yo soy el jefe y abajo está el otro, okay. Y abajo está el otro, y de alguna forma me los voy a chingar porque yo quiero tener más, ¿no? Que sería como una postura, si quieres, neoliberal o así, sí. A una postura más horizontal en donde vamos a pasar del yo estoy arriba al colectivo, ¿no? La necesidad de que todos estemos bien y priorizar el colectivo sobre el trabajo individual, ¿no? Cosa que me parece hermosa, porque pues ahí están los grupos, aquí estamos tú y yo, y al rato que haya un tercero y un cuarto, y tú sigues invitando, y entonces se va generando esta como atmósfera de conocimiento, pero por otro lado también. Entonces creo que pues, sobre todo para los chavos que vienen, es mucho más fácil entrar en esta perspectiva horizontal de vamos a hacerlo, sí. Y me preocupo de que tú estés bien y de que tú también estés bien a cómo llego a ese puesto, ¿no? Tan difícil para cuando yo esté ahí ser un tirano de la misma forma, ¿no? Sí, ya no cabe. Ya no cabe.
Fíjate que yo la gente más exitosa que conozco, y con exitosa me refiero a no solamente que la hayan roto en lo que sea que hacen, Ajá. sino también como a nivel espiritual, Felicidad. a nivel, o sea, es una persona íntegra, ¿sabes? O sea, en todos los, a nivel global, o sea, si lo ves como un mundito a esa persona, dices, wow, todos los aspectos de esta persona. Son personas que se enfocan más en el crecimiento personal, en su crecimiento personal, que en todo lo demás. Y entonces están tan nutridos de ellos mismos, tan llenos de ellos mismos, con una visión tan clara de lo que quieren, que el éxito es la consecuencia, el éxito monetario o empresarial o lo que sea, ¿no? O sea, pero son personas que están muy enfocadas en sí mismas. Ajá. Y el trabajo personal que tienen se les ve reflejado en todo su entorno y en toda esa congruencia que vemos en su camino. En la renovación, ¿no? En no, o sea, ¿y qué sigue? ¿Qué lectura sigue? ¿Qué curso sigue? ¿No? ¿Y qué más puedo cuestionar? Exactamente. No están nunca lo suficientemente cómodos. Exacto. Y eso es bien importante. Yo cerraré un poco este podcast con ese mensaje, ¿no? O sea, ¿qué tanto podemos invitarnos a estar incómodos? Aprender a estar incómodos en la incomodidad, pero también todo el tiempo como en esta necesidad de renovación, porque ya el mismo latido universal nos está exigiendo eso, o sea, como renuévate, bye viejas estructuras, bye las pinches narrativas que te cuentas, qué hueva tu pinche historia de siempre, qué hueva eres el víctima, ya muévete de ahí. Y entonces, si nos mantenemos en ese movimiento, yo creo que vamos a estar a la vanguardia. Eso es vanguardia para mí. De acuerdo, sí, es vanguardia tal cual, sí. Sí. De acuerdo, querida. O siento como que la gente que se vuelve vieja es porque no se mantiene abierta a todo lo nuevo, ¿no? O sea, en cuanto tú te vuelves este ser arcaico de no, es que en mi época, o es que solo es así, o así era mejor, es como ya te cerraste la puerta a todo lo que se está viniendo y tu mentalidad no va a frenar lo nuevo que se viene. Entonces está chingón mantenerse siempre abierto. Y lo bueno se viene con todo. O sea, lo nuevo se viene con todo. Va a ser realmente muy deslumbrante. Entonces, hablando de este como tema, ya sabes, de la renovación y regeneración celular y el anti-aging y todo, estoy de acuerdo contigo en que es ahí. Es ahí estar abiertos. Yo sé un poco, puedo aportarlo, pero quiero saber más, ¿no? Y en cuanto a esto, que sea el conocimiento que antes teníamos y decíamos, es que esto me lo enseñó esta curandera y todo, y ahora está todo abierto para todos, ¿no? Sí. Que la gente sepa, que la gente aprenda a curarse, pues es con buena fortuna lo que sigue. Y también agregaría un ingrediente más a esto. No ser celosos con la información. De acuerdo. O sea, sí creo que es un momento crucial para ser muy compartidos. Y de hecho es lo que va a ser, ¿no? O sea, eso va a ser lo natural. Sí. La gente va a sufrir mucho si quiere seguir, digamos que abrazando este secreto que le pasaron y esta fórmula. Ahí está. Sí, ¿no? Ya está todo muy disponible para todos. Tenemos que ser muy compartidos. Así es. Nacho, gracias. Muchas gracias a ti, Janina. ¿Cómo se contactan contigo? Cuéntales. Pues tenemos la página de la planta médica y el teléfono del consultorio, que es el de Gaby, que me ayuda, que es 55 49 55 6537. Y las redes, pues la planta médica en Facebook y en Instagram. Y ojalá puedan seguir este nuevo proyecto que ando echando a andar, que se llama Hypnotic Slow Mo en YouTube. Que mi página es Mr. Nacho Maldo, pero pueden buscarlo como Hypnotic Slow Mo y son estas imágenes con estas frecuencias que con suerte les pueden ayudar un poquito. Sí, amiguitos, recuerden que en cada episodio ustedes pueden ir a la caja de descripción del podcast y pueden encontrar todos los links de los que sea que hablemos durante el episodio. Entonces ahí van a encontrar el canal de YouTube de Nacho. En el Linktree. El Linktree, o sea, todo. Ahí ponemos como todo para que ustedes entren en contacto con todo lo que fue hablado el día de hoy. Incluso así ahí les ponemos los libros de Yuval Noah Harari y así para que puedan leer un poquito de esto. Les mandamos muchos besos y muchos abrazos. Gracias por estar aquí esta horita con nosotros. Ayúdenos compartiendo el episodio porque de esa manera se expanden estos mensajes. Y despídete, Nacho. Pues muchas gracias por la invitación. Qué hermoso lugar y qué linda energía. Como que siento que entramos en una percepción dilatada del tiempo, ¿no? Yo no sé ni cuánto pasó, pero Mercurio a nuestro favor y aquí compartiendo que ojalá se dé otras veces y bueno, yo llegué, vi tus instrumentos y dije, tengo que regresar. Sí, a ese contacto, ¿no? A ese regresar.
porque aquí sé que se puede hacer tal cual de lo que hablábamos, ¿no? Con responsabilidad, con sabiduría, con conciencia y con cuidado de abrir, entrar y poder regresar, que es tan importante. Sí, aquí te espero, Nacho. Muchas gracias. Les mandamos besitos, amiguitos. Gracias. Bye, bye.